Buenísimas noches, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos tranquilos. O eso parece. La verdad es que estos rostros que ven ustedes no solamente son los casi 40, es el resultado de alcoholismo, drogas duras y estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, híjole. Pero bueno, bienvenidos nuevamente a su bonito lugar, su bonito kiosco de costumbre, donde vendemos dorilocos, elotes y para sobrevivir. Dorilocos, ahora sí te mamaste. Se llama Nostromo. Bienvenidos y hoy vamos a hablar pues de un tema que sí está como ahí bastante interesante, pero también debo decir bastante ambiguo, tanto teórica como en la práctica. O sea, teóricamente y en la praxis es una situación sumamente complicada, pero que me parece pertinente señalar que pues es algo que existe, está, y pues en ese sentido el Estado quizá no ha tenido las herramientas para poder, digamos, atenderlo en su justa dimensión. Vamos a hablar de identidad en el siglo XXI, con todo lo que eso implica, porque hoy precisamente la identidad es tan variopinta y tan ambigua y tan amplia, sí, como los calzones del Abraham en domingo de Cuaresma. Entonces, bienvenidos, vamos a hablar, entonces vamos a comenzar, no sin antes, pero obviamente estos dos muchachos guapísimos que me acompañan como siempre, el sex symbol del sur de la Ciudad de México, mi queridísimo Abraham, y acá, mi gran Latin lover de Iztapalapa, mi queridísimo Xoconostle. Qué poca madre tienes. Y yo, pues, un cuate común, cualquiera. Muchísimas gracias por acompañarnos y comencemos con este asunto, muchachos. ¿Qué onda con la identidad en el siglo XXI y con cómo se come? Si es que se come. Bueno, pues es un tema complejo, multifacético y abarca muchos aspectos, ¿no? Sumamente complejo, sí. Y mi punto era como que tratar de abordarlo desde lo individual a lo colectivo y cómo está influenciado por una amplia gama de factores sociales, culturales, tecnológicos, personales, y pues también que abordáramos el asunto de la autopercepción, porque pues es lo que está más en boga y es lo que a lo mejor va a causar controversia. Pero que es como el principio de todo, ¿no? De lo que es la identidad, ¿no? Y sin la autopercepción no podríamos hablar de un concepto de identidad a lo largo de la historia de la civilización humana. Y también pues tendremos que hablar en términos filosóficos y sociodrógicos. Sociodrógicos. Esa gente de filosofía y hierbas que me va a entender con estos bonitos conceptos del constructo social, el sentido de pertenencia a ciertos grupos, que es desde la prehistoria, ¿no? Y el asunto primitivo de las cavernas y de que el hombre vive en la sociedad y así, ¿no? Y pues no sé si ustedes quieran ahondar en este bonito concepto de la identidad bajo los elementos que ustedes puedan aportar, y ya de ahí nos vamos a desmembrar todo este asunto, o intentar desmembrar este asunto. Señor David, usted que es el más recalcitrante de los tres, por favor. Chinga, ¿en qué sentido soy el más recalcitrante si aquí Pues no, pero el centro general, el centro generalmente lo tengo yo? Hoy se me antojó que tú seas el recalcitrante. ¿Cuál es el pedo? El absolucentro es el señor Choco, ¿eh? Sí, el centro soy yo. Exacto. Soy la objetividad en este podcast. Es el güey sol. Es que no, mira, te voy a ser honesto, la verdad es que no me queda claro cuál es el plan de Abraham. Nadie sabe, ni él. Creo que, pero bueno, como para definir
de arranque lo que sería la identidad, encontré un autor que se llama Gilberto Jiménez, Ujú. y él define la identidad como la voluntad de distinción, demarcación y autonomía con respecto a otros sujetos que cada quien tiene. Ujú. Esta sería, yo lo entiendo así, la definición de la identidad personal. Que es incluso una definición muy cercana a persona. Ujú. Ajá, ¿no? Que sería la identidad que uno tiene, porque también hay identidades hay identidades personales e identidades colectivas. Completamente. Otro elemento importante de los que maneja este autor es que la identidad es definida por las fronteras y los límites que uno es capaz de mantener frente a otros, lo cual nos daría para mí como los límites de la acción, de qué tanto puedes expresar lo que tú sientes que eres. Claro. ¿No? Ya lo decía Bomberito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Kant a través del Bomberito Juárez. Ujú. Y entonces, partiendo de ahí, y me voy no sé si el señor Abraham ha leído ese libro, pero tú sé que sí lo leíste, el de Naciones Imaginadas, Sí, sí, sí. que es una chulada y creo que nos puede llevar, es un excelente camino para entender cómo se conforman las identidades fuertes, que también de ahí me voy a otro, nada más que este güey, si no me acuerdo cómo se llama, R.R. No, que es el que en alguna ocasión les hablé de ese libro del El regreso de los dioses fuertes, que él habla de identidades fuertes, entiéndase nación, patria, Dios, como conceptos muy amplios en los cuales entran muchas personas, y que creo que también es justo decir que es como son las primeras identificaciones de las que podemos hablar. Ok. A lo mejor hay otras previas, Ujú. pero no hay ningún tipo de memoria de eso. De las identidades que podemos hablar son siempre grupales. Hasta yo diría ya entrado el Renacimiento, ¿no? Porque ahí es donde nos reconciliamos con la individualidad. Sí. Entonces creo yo que, para ser justos, aunque Abraham quería que fuéramos de lo individual a lo colectivo, creo que tiene más sentido irnos de lo colectivo a lo individual, porque así es como Como fue es la historia de evolucionando, la identidad. O sea, antes eras parte de un clan, de una familia, de un clan, de una tribu. Ujú. ¿no? Y no sabemos realmente cómo se identificaba a la gente como sí, Ujú. porque son conceptos relativamente nuevos, al menos para nosotros, ¿no? Entonces, no sé qué les parece ese camino alternativo. Bueno, Me agrada la idea. Sí, sí, sí. en este sentido tendríamos que hacer una especie de análisis con base al materialismo histórico, el sentido de pertenencia, Pues yo y creo lo que que no le dio el tanto. sentido a los nacionalismos en el siglo XVI, XVII, XVIII. Más bien los nacionalismos vienen de otro lado, ¿no? Vienen precisamente de la necesidad de conformar comunidad y de entender una idea dentro de esa comunidad como, vamos a decirlo así, una idea discriminatoria, es decir, una idea que haga distinta a tu comunidad de otra. Y entonces, en ese sentido, las naciones, como lo diría el buen Renan, nacen precisamente de esta situación, de la necesidad de pertenencia dentro de un territorio específico. Y dentro de ese territorio específico, obviamente, vamos a encontrar distintas identidades que no por ser, digamos, heterogéneas, no implica que no exista un lazo de conexión entre todo el cúmulo, que es la identidad general, por decirlo de alguna forma, Claro. o la identidad nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando ya tienes perfectamente bien claro que hablamos no de personas, no de comunidades, sino de mexicanos dentro de, por ejemplo, poner el ejemplo, entonces ya tienes una comunidad bien conformada dentro de un territorio establecido, entonces estamos hablando de una nación. Y entonces sí podemos hablar de nacionalismo. Pero antes de eso, no. El asunto, me parece que ya precisamente derivando, esta cuestión tan colectiva de la identidad se ha ido diluyendo de tal manera que hoy los nacionalismos, y esto también a través de la globalización,
no solamente se han ido diluyendo, sino están por desaparecer. Ya no podemos hablar de nacionalismos. Saludos, Ucrania, por cierto. ¿No? Híjole, no sé, pero bueno, no sé si en el sentido en el que nosotros conocimos los nacionalismos, ¿no? O sea, quizá se hayan transformado, ya no son esos nacionalismos fuertes, ya no son esos nacionalismos de la Segunda Guerra Mundial, preguerra segunda. Sí, no, de hecho sí, ya todo sería descafeinado con base. Híjole, yo difiero de los dos poderosamente, ¿eh? A ver, dale. Pero creo que nos está... Es que... híjole, ahorita intentamos contestarte eso si quieres, amigo. Bueno, espérame, nada más voy a aportar algo. Yo creo que no es malo ni bueno, sino que simple y sencillamente con la evolución y los ciclos de la historia de las naciones tienen cierta funcionabilidad con base al ejercicio del poder y a la conformación de un Estado-nación. Híjole, a ver, no, espérenme. Estamos haciéndonos bolas. No sé quién es Pep, pero saludos. Creo que, híjole, bueno, ok, yo contesto como egresado de polacas de los 2000, ¿no? Porque es parte de mi identidad. El nacionalismo no es malo en sí, pero es peligroso porque tiene dos caras. Una cara que es protectora, defensiva, y que si se supera se convierte en expansiva, agresiva. Sí, claro. La parte defensiva, protectora es la que nosotros conocimos con el Priato, por ejemplo. Claro. Es protegernos de Estados Unidos, es protegernos de las influencias extranjeras para poder mantener tu comunidad, porque el nacionalismo no nace con la noción de nación. El nacionalismo nace cuando ya hay una nación. Sí, claro. Ajá, es posterior. Y estás fortaleciendo ciertas estructuras dentro de esa nación. Porque además el nacionalismo es la cuestión ideológica de la nación. Es una cuestión ideológica particular a cada nación. Entonces, el riesgo no es tanto la parte defensiva, sino cuando logras superar tus fallas internas y se convierte en la parte expansiva agresiva, que sería, por ejemplo, el nacionalsocialismo. Ajá. Yo diría que el fascismo, según es el fascismo, el comunismo estalinismo, que sería como la versión más acabada de eso. Los Jemeres Rojos. ¿No? Para mí sería como el riesgo de los nacionalismos y por eso es importante entenderlos. Claro que yo en esto soy heredero de las lecturas de la facultad y particularmente de Vico. Y su artículo, bueno, es cierto, no es Vico, es Berlin contra la corriente. Ya te iba a cantar la de hoy, es 15 de septiembre, mi hija cumple 3. Ese es otro Vico. Bueno, es un venezolano, puertorriqueño, algo así, ¿no? Es puertorriqueño. Es puertorriqueño. Hola. Pero el otro es italiano, es el otro pensador, el pensador. Ahora, me voy como a por qué creo que nos estamos adelantando. Porque lo que pasa en el siglo... A ver, se los voy a plantear de esta manera. Claro. Yo creo que para entender dónde estamos tenemos que entender por qué llegamos a ese punto. Claro. Y cuando hablamos de identidades es muy fácil irnos que si la escuela de Frankfurt, que si conspiraciones, que si la destrucción interna de las sociedades, pero pasamos por alto por qué llegamos a ese punto. Y yo tengo una hipótesis, que no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. La evolución que tenemos es que nuestra forma de pensar cambia. O sea, a partir del Renacimiento tenemos un proceso constante de cambio, de reivindicación individual, de cambios en la producción que, por ejemplo, liberan a la mujer. Sí, claro. Ajá. De hecho, los sufragismos son finales del 18, inicios del 19, si no me equivoco. Que vienen aparejados y con entonces ya cuando claro. Que tiene mucho que ver. Ya cuando llegamos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, son eventos que ya no entendemos con la mentalidad del siglo XVIII o del siglo XIX, las entendemos con la mentalidad del siglo XX. Y entonces ya lo que vemos son la exacerbación de las, ahora sí, de las identidades fuertes. Nación, religión, color, raza. Y entonces con todo lo que ya llevamos avanzado,
la forma de entenderlo se hace completamente negativa, lo cual antes no necesariamente hubiera ocurrido. Y de ahí pasamos entonces a una aceleración de los procesos de individualización. Claro. Porque es como la medicina para lo que ya vivimos. No leí lo que dijo el caballero. Está dando el ejemplo de China, de que a lo mejor en del asunto que tú estabas hablando de cuando es algo sí. A la defensiva, que a lo mejor es peligroso también. Es un riesgo. Eso también nos pasó a nosotros. ¿No? Sí. La autocracia es un riesgo. Pasó a nosotros, le faltó a los argentinos, le pasó a los paraguayos, ¿no? Uh-huh. Con el doctor Francia, que fueron los que mantuvieron más tiempo su aislamiento, pero también fueron al final los que peor la llevaron porque tuvieron el mayor atraso a la hora de enfrentarse a los británicos. Le pasó a Iztapalapa, güey, también. Nos pasa a cada rato los iztapalapeños por ser tan nacionalistas. Pero bueno, esa es mi idea. Esa es mi idea con respecto a por qué pasamos de las nociones fuertes identitarias a nociones más fluidas. Entonces, según tu hipótesis, el mismo avance social, la misma dinámica social, los mismos cambios de las dinámicas sociales, de ser estructuras completamente rígidas, y al encontrar precisamente esta necesidad de como ir siendo un poco más laxas respecto a ciertos aspectos, es lo que en realidad le ha dado el plus de pasar de lo colectivo a lo individual y entender al individuo precisamente como el centro de todo y ya no la comunidad como el centro de reproducción de la misma sociedad. Tú lo dijiste más bonito, pero sí, esa es mi hipótesis. Sí. Ok. También creo que esa hipótesis va para atrás. Sí. Es muy probable, sí, claro. Porque hay un punto donde a lo mejor, como habíamos hablado de que la pérdida de la afluencia va a generar la búsqueda del otro, ¿no? Y de generar la comunidad, porque se pone tan cabrón el sobrevivir, tanto económica como en materia de seguridad, o no sé, o de autodefensa, donde tienes que hacer comunidad a huevo, ¿no? Y ahí es donde precisamente comienzan los procesos de inmunización de los que nos hablaba Roberto Espósito en algún momento. O sea, el individualismo no lo es tanto en realidad, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Híjole, güey! No. Ay, amor mío. Uy, sí. ¿Quieren que los dejemos solos? Si quieren, los dejamos solos. En cuanto acabemos, nos quedamos solos. Tú no te Yo no quería saber tanto. Ok. Entonces. Ya hasta me perdí de la idea, güey. O sea, ¿qué estaba? Ahora, estabas con Espósito por alguna razón. Sí. Justo, a ver, el hecho de que existe esta parte donde lo colectivo se diluye, más bien como en todo cuerpo, la enfermedad, digo, vamos a decirlo así, el cuerpo social le dio COVID, llegó la vacuna y se comienzan a formar nuevas comunidades en torno precisamente a nuevas identidades. Pero ¿cuál es la ventaja? O más bien, la característica de estas nuevas identidades es que declaran que las estructuras anteriores a esas comunidades no solamente son innecesarias, sino que son precisamente violentas y estructuralmente violentas con esas nuevas comunidades. No precisamente, yo creo que ya te estás viendo no lo digo yo, no lo digo yo. Ya tan temprano vas a empezar de avísame. No lo digo yo, lo dice Roberto Espósito. Quiero aclararlo en su trabajo precisamente. Yo no estoy muy de acuerdo con esa parte. Ahorita hay otro Espósito de la otra hora Esposita que comentó, que va a mandar derechito. Yo no estoy muy de acuerdo con esa parte de su trabajo, porque me parece que está perdiendo de vista algo importante, que a final de cuentas, como bien lo señaló David, te quejas del sistema, pero el sistema es el que te da esa capacidad de quejarte de, ¿sabes? O sea, también es como parte de una falsa identidad, creo yo, que es una hipótesis mía, a lo mejor. Y entonces esa identidad del woke. Bueno, es que no es falsa, es una identidad. Es una identidad, exactamente, pero este es el asunto. A ver, aquí estamos en dos posiciones bien claras, que es precisamente este proceso de inmunización del que les estoy hablando, derivado de Roberto Espósito, el trabajo de Espósito, y la fortaleza del Estado y de las instituciones con respecto a esas nuevas comunidades. Porque a final de cuentas, estas nuevas comunidades no han sabido tampoco integrarse de una buena manera
y lo que terminan haciendo es tanto su interés de terminar con el virus que no lo asimilan, y ellos no se asimilan tampoco dentro de el mismo contexto que formaron fuera del sistema. O sea, no, es un poquito enredado, pero ese es en realidad lo que está sucediendo también. Están tan diluidos, o las nuevas identidades están tan diluidas, que tampoco alcanzan a entenderse ni sus límites, ni ellos mismos, en torno al contexto en el que pretenden actuar. Estaba viendo a un, creo que es psicólogo evolutivo, se llama Brett Weinstein, y él dice que parte del problema es que es un poco como el asunto este de la revolución permanente. Una revolución permanente nunca puede construir nada. Ajá, sí, justo. Cuando estás en un proceso de evolución constante, saludos a Trotsky, no puedes construir las instituciones que necesitas para sustentar lo que has creado. No. Y creo que el problema con este asunto de estas identidades tan fluidas y tan libres es ese. Hemos tenido un cambio tan grande en 20 años a razón de cómo se puede identificar una persona. Tan grande y tan rápido. Ha sido muy rápido. Que aún si lo quieres entender es difícil de entender. Claro. Sí. O sea, aún con la mejor voluntad es difícil entenderlo. Completamente de acuerdo. Y eso dificulta mantener la funcionalidad de la sociedad, porque genera conflictos que no necesariamente se sabe cómo resolverlos. Nadie. Ajá, y que aparte se hace como una contradicción bien cabrona porque se está como promoviendo con este hiperindividualismo que el individuo solo puede con su identidad y él la va a ir creando, etcétera. Pero al mismo tiempo se le exige al Estado que garantice que esos individuos creen su identidad, pero al mismo tiempo de que se le exige al Estado, el Estado no tiene las facultades ni la operatividad para administrar el conflicto que deviene de esas nuevas identidades. Al Estado se le pide reconocimiento. Oye, güey, existimos, ¿no? Sí, que claro, pero... Si no reconociste, ahora danos los mismos derechos. Espérate. Pero en los hechos eso poco valida o poco hace que realmente eso esté construyendo una identidad que pase a ser institucional. Y aquí ese es el punto, güey. A ver, aquí es donde precisamente yo pongo el acento. No han sido tan rápidos los cambios que estas nuevas comunidades que se han formado en torno a las nuevas identidades, a entenderse desde una perspectiva distinta y fuera mucha, o por lo menos esa pretensión de estar fuera del sistema, es lo que precisamente es su mayor problema, porque no alcanzan a ver dónde están los límites, porque todo movimiento social tiene que tener un límite, y muchas de las ocasiones los han excedido de tal manera que terminan desentendiéndose de dónde vienen, y tenemos un montonal de bodrios. Es como si fuera una hiedra. Cortas una cabeza y aparecen dos. Le han cortado tantas veces la cabeza, a la hidra, perdón, le han cortado tantas veces la cabeza a la hidra, que ya estamos hablando de montonales de cosas que no alcanzan a ser tan claras, y obviamente la capacidad que tienen los gobiernos para poder institucionalizar esas nuevas identidades no les va a dar, y no les da. Y ese es uno de las broncas que tienen. Entonces, podemos hablar de montonales pensé que íbamos a estar menos de acuerdo, güey. Yo también, pero a ver. Este va a ser un cortometraje. Creo que todavía no entramos a la parte como álgida, ¿no? O sea, esta es más bien como la definición de qué onda con las identidades y esta cuestión. Porque al final de cuentas, ya cuando entremos precisamente a la catalogación de esas identidades y cómo han impactado dentro de las estructuras del gobierno o dentro de las mismas estructuras sociales, es ahí donde me parece que sí vamos a tener un poquito de discrepancia. Claro. Ok, muy bien. Pues entonces, ¿para dónde nos vamos? Más bien, ¿por cuál de todas quieren empezar? Pues yo creo que bueno, a ver, dale. Yo empezaría diciendo que esto o sea, que no es posible sustentar esta multiplicación de identidades que deben de ser reconocidas, porque creo que es un punto interesante. Creo que es un punto interesante el hecho de que la identidad, déjenme regreso a Gilberto Jiménez.
Se construye de atributos de pertenencia social y atributos particularizantes. Uh-huh. No sé si las sociedades pueden aguantar tantos atributos particularizantes. Y es que el problema es que se fragmenta como esa identidad y como que si de por sí hay como todo un proceso, ¿no? Para adoptar esas particularidades de cada identidad. Y cuando, por ejemplo, empiezan con este asunto de que cada vez hay más letras del alfabeto en estas identidades, o sea, güey, todavía no alcanzo a entender las primeras 4 y ya me estás poniendo como 6 más, ya no mames, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor estoy hablando desde mi ignorancia, que mi punto es que siento que ya es una divagación sin sentido y un tanto absurda, en aras de que en vez de generar esa inclusión, lo único que están haciendo es una segregación y una aversión. ¿Aversión a qué? Por el asunto de que el cambio es demasiado rápido. Como el asunto este que te digo que cada vez hay más letras del abecedario dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, güey, espérame, explícame primero las primeras 4 y después metes más letras, güey. ¿Me explico? O sea, creo que el ciudadano común, no estoy hablando de las instituciones ni del gobierno en este apartado, creo que el ciudadano común, pues, lo primero es tragar, ¿no? Y suplir tus necesidades básicas. Y pues obviamente el ciudadano común y corriente no va a estar como que tratando de estudiar los pedos de identidad que tengan cada comunidad, o sea, creo que no. Y no es prioridad, por así decirlo. Y en aras de crear esa inclusión, etcétera, creo que se ha perdido por esa celeridad de meter más y más y más identidades que a lo mejor hasta en el propio concepto ni siquiera desde mi punto de vista y a mi gusto no están bien definidas. Ok. Eso sería como mi lado crítico, ¿no? ¿Algo que decir, señor David? No, vas. Además de que ya le dijeron que está bien pinche guapo. Es contenido pagado. ¿Qué es lo que te digo? O sea, tú y yo, Abraham, aquí somos... El último segmento de este podcast ha sido patrocinado por... Tico. Pero bueno. Ultra sensitive. No, mira, lo que pasa es que otra vez nos vamos a enfocar en un cierto tipo de identidad. Uh-huh. Y eso mueve la conversación a un punto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí parte del asunto es que, como repetí lo que decía Gilberto Jiménez, todos tenemos diferentes elementos que constituyen nuestra identidad y resaltamos unos u otros. Sí. Hace poco vi un meme de cómo en los 90s las identidades urbanas eran tan importantes que estábamos dispuestos a ir a madrear en Insurgentes. Hasta que llegaron los Hare Krishna, güey. O sea, se va a armar la ¿no? ¿Cómo olvidar esa porque pasó en la CDMX. Pasó, y además lo más chistoso es que, por ejemplo, o sea, los que se iban a reunir a madrearemos, que eran metaleros, darquetos y ponquetos, también se odiaban entre ellos. Simplemente el odio hacia el otro, el otro muy otro, que eran los emos, era mayor. El enemigo es mi enemigo común. Así de fuertes eran esas identidades en ese momento. Sí. No lo estoy diciendo como burla, lo estoy diciendo para entender cómo esos conceptos cambian y entonces a qué identidades le das más revalorización institucional y a cuáles no. Ajá, justo. ¿Y cuáles son los costos de esa revalorización institucional? Bueno, que a final de cuentas los punks fueron también, hay que decirlo, fueron tan absorbidos por el Estado y por el gobierno que después nació Caifanes, ¿no? Pero bueno, eso ya es... Ay, híjole, Fernando Galicia, sal de ese cuerpo chambeador, güey. Qué feo, güey. Pero bueno, síganle. Poli, ¿tú vas a decir algo? El asunto con las nuevas identidades, insisto, me parece que el mayor problema de las nuevas identidades es la falta de identificación, por más irónico que suene.
porque no han hecho esa, o sea, se quedaron a medias dentro de ese proceso de inmunización, ¿sabes? O sea, no han logrado hacer comunidad. ¿Por qué no han logrado hacer comunidad? Porque no se ponen de acuerdo. Perdón que lo diga. Dentro de todo lo que he leído. Estoy sorprendido. Creo que te van a echar de tus círculos progres, amigo. No, hay que ser crítico, güey. O sea, hay que ser claros, hay que señalarlo, hay que ser crítico. Claro. A ver, el punto es, insisto. Mira, ya pasaste de ser un héroe y ahora estás a punto de llegar a ser Quetzal, güey. No, mira, el asunto con las nuevas identidades, insisto, es que todos agarran su parcelita y dicen, esta es la mera verdad, esta es la mera riata, ¿no? Uh-huh. Y se convierten en una cosa completamente cuadrada y completamente cerrada, en la que se supone que vienen de una, vamos a decirlo así, de una segregación institucional, y terminan siendo ellos segregadores institucionales o mini institucionales dentro de su comunidad. Y fíjate, dentro de todo esto que tú estás diciendo, voy a decir algo a su favor. En aras de ser empático y comprensivo en los errores que están cometiendo. Pues deviene también de que la estructura de la institucionalización de estas identidades viene pues de un proceso viciado, ¿no? Y entonces, como ellos mismos no entienden esa parte de abrirse al diálogo, de encontrar el centro, güey, están cometiendo ese error de callar al otro y de cancelar, de funar y todo eso, como lo que estábamos hablando en el último live, que el problema de eso es que de callar la opinión que es diferente a la mía, es que no abres el diálogo y no llegas a un acuerdo, y es un diálogo de sordos. Justo, a ver, y aquí es donde está precisamente mi mayor crítica a todo este asunto de las nuevas identidades. No se han sabido no solamente no entender, que tampoco, sino que no han sabido explicar con claridad qué son, cómo son, de dónde vienen y qué quieren. Y en ese sentido, por eso también tenemos una mala lectura del otro lado, es decir, del lado de la sociedad, digamos, completamente estructurada, completamente bien, digamos, en el statu quo, hay una mala lectura de absolutamente todo. No es que la mala lectura venga de un prejuicio, quizás sí, o sea, sí también, ¿no? Y de una resistencia a ciertos cambios sociales, sino que también viene de esta falta de saberse explicar con claridad cuáles son los objetivos, qué quieren específicamente, cómo están conformados. Entonces, en ese aspecto, en esa falta también de comunicación interna dentro de las mismas comunidades, han surgido montonales de cosas que, espérate, a ver, ahora eres tú, pero ahora eres tú y tú eres una mezcla de esto, pero ya le pusiste otro nombre. Espérame, a ver, aguántame tantito. Vamos a tratar como de establecer bien, digamos, cuáles son los marcos. No es porque te quieran cuadrar, pero a final de cuentas, dentro de lo social, los que nos dedicamos a la cuestión social, sabemos perfectamente que necesitamos y requerimos forzosamente de etiquetar ciertas conductas o ciertas situaciones sociales que se dan dentro de los contextos para poder entenderlas. Es decir, las aislamos. Justo ese punto es el que yo quería llegar, ¿no? Las aislamos, y ya que las aislamos, entonces tratamos de entender, pum, ya, ok, esto se inserta de esta manera en el contexto social actual. Y también en aras de que, pues, entendamos que no porque tus identidades parecieran ser la vanguardia social, no va a dejar de existir lo tradicional, ¿no? Que eso también es otro de los conflictos. Y ese es el conflicto que yo veo que bueno, en mi caso es lo que me genera cierto conflicto, porque hay un punto donde pareciera que pues ya no importa el hetero, ¿no? Es el que menos importa. Esta parte que hablábamos precisamente anteriormente en el capítulo anterior, sobre la cuestión de cómo la cultura de la cancelación en realidad no resuelve nada, es precisamente el asunto. Han utilizado esta herramienta todo el tiempo y suponen de sí que de esa manera vas a resolver la bronca, cuando en realidad no lo haces. Lo único que estás haciendo es taparlo y ya, jugar al si no lo veo,
Como la señora que tapaba Ajá, el así, cajero, ¿no? exactamente, pero estamos jugando al si no lo veo no existe, pero el problema persiste a final de cuentas, ¿no? O sea, puedes callar ante match, puedes cancelar a quien se te hinche la regalada gana, Franco Escamilla, todos los que te parezcan políticamente incorrectos. Pero a final de cuentas, esos güeyes, dentro de todo su pedo, dentro de todo el discurso, ya hicieron eco. Y va a haber alguien que a final de cuentas va a terminar reproduciendo el discurso y Y reproduciendo. lo peor de todo es que eso es más efectivo, a pesar de que lo censuren, es Por más efectivo supuesto. para crear identidad. Es que, a ver, el asunto de lo prohibido a final de cuentas es lo más atractivo. En este caso, si a ti te censuran algo, automáticamente vas a querer ir a saber qué jodidos pasó, por qué lo censuraron y por qué jodidos me lo Sí, y pusieron. yo te voy a decir algo, en algún punto cuando yo me empecé a volver un poco más tradicionalista y todo eso, yo me vi en el punto de que lo tradicional ahora es la contracultura, ¿no? Porque, y es Irónicamente. cuando, sí, porque ya ahora ya hasta cierto punto, en cierto sentido, el discurso de los medios va siempre en el sentido de la apertura de las nuevas identidades, en la apertura de las cosas Justo. progres o el hiperwoke y todo eso, ¿no? Y a ver, aquí esta parte que mencionas es sumamente importante, porque hay una disparidad entre la capacidad que tiene el gobierno para institucionalizar y para reconocer esas identidades y el avance que tienen estas identidades. Es decir, estos van más rápido que la capacidad que tiene el gobierno de poder hacer algo. Porque además los procesos gubernamentales... Pero van tan rápido que se va fragmentando tantísimo que no, la sociedad ni siquiera ya los ve pasar, güey. Así que, por ejemplo, cuando ya te ponen cursos en institucionales donde ya te empiezan a hablar de identidades de género y todo eso, y dices, no ya mames, están ¿en qué momento? superados los cursos, además. Ajá, y que además dices, güey, ¿en qué Desactualizados momento pasó? completamente. Ni siquiera me di cuenta, güey. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, está pasando en el ámbito en el que yo me desarrollo. O sea, lo entiendo y lo veo, güey. O sea, a lo mejor haces por cumplir el curso, pero nadie realmente está entendiendo a qué quieren llegar, güey. Además, las herramientas Mira, que te te voy a... pueden dar el curso se desactualizan inmediatamente. Exactamente. Sí, ese ahí es mi está, punto, güey. ahí está el problema, pero parte del problema es que la gente que lo genera no sabe. Ujú. Lo Por hace ejemplo, por hacer. ¿por qué tenemos una, o sea, es un proceso de teorización y experimentación, sí, pero es tan rápido que no puedes ver los resultados. Y por eso hasta parece una moda. Voy a bajarlo a algo concreto, el lenguaje inclusivo, ¿no? Que aquí a Poli le gusta, le parece apropiado. Mi Y amigue. lo defiende con vehemencia, ¿no? Uh-huh. Ok. Con fruición. ¿Con qué? Con agradecimiento. Con agradecimiento y profunda fruición. Y agradecidamente lo defiende. Pero, por ejemplo, yo en alguna ocasión tomé un diplomado y había una chica trans. Y la chica trans saludaba a todo el mundo con hola a todes, ¿no? Y yo me quedé con la idea, bueno, ok, entonces el todes se supone que integra a todos. Uh-huh. O diferencia a los que no se identifican con la O y con la A. Es una cuestión más bien no binaria. Por eso no sé, porque ella lo hacía, o sea, la mayoría éramos heteros. Y ella hacía el saludo generalizado. Entonces, y si es para todos, ¿quién decidió que a mí me identifica la E? Es un asunto. Porque aquí hay una crítica que sí hay que hacer y sí hay que señalar. En el mismo sentido en el que ciertas identidades solicitan que se les llame de alguna forma, sería sumamente interesante que hicieran el mismo ejercicio. ¿En qué sentido? Entiendo el discurso político y entiendo el cuerpo político al que pertenecen y el por qué desde esa perspectiva lo hacen. O sea, me queda completamente claro, ¿no? Pero digamos que suponiendo que se hiciese el mismo ejercicio en el que se acercaran, oye, güey, mira, yo me identifico de esta manera, pero precisamente para generar un espacio de diálogo, generar un espacio en el que podamos convivir todos de una buena manera, ¿cómo quieres que te llame? ¿Sabes? Oye, pues por mi nombre. Ahora, te voy a poner, espérame, deja termino
Ahora, la otra parte, que es la que yo he discutido mucho con Poli. Si se supone que lo tenemos que usar, ¿dónde están las reglas? Exactamente. Usamos pronombre, sujeto, cambiamos verbo y adjetivo. O sea, la niña está roja, el niño está rojo, la niña está roja. A mí me parece una pregunta, a mí me parece una pregunta válida. Yo nunca he visto a nadie que use ese lenguaje que lo sepa usar. Sin embargo, es una constante el pedir que lo usen. ¿Cuáles son las reglas de uso? Ahí es donde precisamente, insisto, la parte de la institucionalización es la que va muy atrás. Bueno, pero es que es la institucionalización, son las reglas propias de manejo, esas no las podemos, porque además desde el lado de las identidades alternativas, todo lo consideran imposición. Entonces el Estado y la SEP y la RAE no pueden imponer, porque cuando dicen, es que es así, se enojan. Entonces, ¿dónde están las reglas que se supone que debemos de seguir? Ajá, y porque aparte es un asunto, porque estamos hablando de una lengua que se habla en muchos idiomas, muchos países. Ajá. Y me voy a seguir un poco con lo gramático. ¿Cuál es el pronombre? En inglés hay como 50 autorizados. Aquí, ¿cuáles o cuáles son? ¿Por qué también importa? Yo le pondría un brazo en alemán. Poli no creo que la conozca, pero tú sí, porque una vez te escuché nombrarla en Facebook. A ContraPoints, que es una youtuber trans de Estados Unidos. Sí, claro. No lo ubico. A mí me gustaban bastantes, pero es bastante interesante, hace videos bastante interesantes. Justo antes de la pandemia se volvió muy filosófico el asunto con este vato. Habla mucho de filosofía y cuestiones sociales. La mujer es muy brillante. Pero bueno, el punto es que ella en algún momento pone en Twitter, porque en Estados Unidos está muy de moda que uno se presenta y dice sus pronombres, ¿no? Y ella dice, oigan, perdón, pero eso no está chido porque a las personas como yo, entiéndase que son trans, nos hace sentirnos vulnerables. Y entonces la masacraron y le hicieron irse no sé cuántos meses de Twitter. Entonces, si ni en esa parte cerrada tienen las reglas claras, ¿cómo esperan que alguien más las tenga? Porque ahorita parece de repente que están en un estado de fagocitación. Se están devorando los unos a los otros. Claro. Acá no se ve igual, pero ya ha pasado. Lindsay Ellis, que es otra videoensayista bastante muy buena, ella terminó dejando YouTube justamente por eso, porque la estaban masacrando gente que se supone que ideológicamente estaba de su lado. Entonces, ¿cómo podemos tener la comunicación necesaria para que podamos entender las identidades alternativas si no hay comunicación y si entre ellas no hay y si entre esas partes no hay comunicación? Justo, ahora creo que estamos dando la mayor crítica que le hago al tema. ¿Lo quieren destrabar de algún modo o qué? Bueno, pues yo creo que también podríamos hablar del asunto de la autopercepción en el siglo XXI, ¿no? Para también deshojar eso que está provocando que haya un cambio en esas conceptualizaciones a cada rato y que como que tratemos de entender por qué no hay como una estabilidad en esa conceptualización. ¿Qué se está buscando? ¿O qué es lo que, o de dónde viene? Pues yo creo que es culpa de Bauman y la fluidez. Yo también. Y la liquidez. Okay. Yo digo que es culpa de Calderón. No, creo que tenemos, o sea, otra vez, creo que los tiempos nos dan mucha libertad de pensar y de filosofar de más. Y de buscar por recovecos que en otras condiciones no lo haríamos. Sí, claro. Porque mira, va a sonar, vamos a hacer enojar a otro grupo de gentes, pero a mí
Me lo dijo una señora que le hacía el aseo a mi mamá, ¿no? Las personas pobres no nos podemos deprimir. Sí, claro. ¿No? Uy, qué tampoco, pesado y qué fuerte, pero sí. Tampoco pueden estar decidiendo qué son y qué no son. Tienen que comer. Si estás en guerra... Es el ejemplo que yo estaba... Creo que el Poli ya se lanzó. Ya se enojó, Poli. Ya se Si estás en guerra, ¿no? O sea, pregúntale a Ucrania ahorita qué tanto le importan las identidades alternativas. No, pues no. No, pues no. Estás en guerra. Ahí se trata de comer, de sobrevivir, de que no te maten, de que no te maten a tu familia, de tratar de mantener todo lo que puedas. Si los pongo a Ucrania como ejemplo, pregúntale a los palestinos cuánto les importan las identidades alternativas. Fíjate que qué interesante, esto que apuntas es bien claro y bien interesante. Entonces estamos acotando que las identidades alternativas en realidad son una cuestión muy acotada a la capacidad que tienes, al nivel socioeconómico que tienes. También. Sí, pero no nada más personal, sino ahí sí voy a nivel nacional. Sí. Estamos hablando a lo mejor también de estilo y calidad de vida de una nación entera, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es lo que te permite explorar otras alternativas, ¿no? Y podemos incluso medio establecer ahí, digo, y me estoy aventurando porque no tengo los datos, pero podríamos establecer que existe una relación directamente proporcional entre la calidad de vida de una nación y la capacidad que tienen sus habitantes para tener tiempo libre y comenzar a explorar esos asuntos, ¿no? Bueno, incluso desde la multiculturalidad, que sería como la hermana olvidada de todo este asunto. Sí, claro. O sea, la multiculturalidad es la aceptación de identidades abiertamente distintas a ti, existiendo en proximidad. Que no sé si viene eso de Popper, ¿no? Justo, aquí me parece que estaríamos entrando incluso en una paradoja. Bueno, sí, la paradoja de la pluralidad, ¿no? Hemos sido tan plurales, pero tan plurales, que ya ni siquiera sabemos quiénes somos. Ahora, nada más para aclarar una cosa dentro de mi idea, de que es el exceso lo que nos permite llegar a donde estamos. Yo no dudo que siempre hayan existido identidades alternativas. Claro, no se niegan. Creo que hay información suficiente para apostar a que eso es una realidad. Por supuesto. Sin embargo, creo que y ahí otra vez no tengo ni pruebas, pero no tengo dudas tampoco, estas identidades alternativas siempre han tenido que ser funcionales para la vida ritual y la continuidad porque no eran estados, pero para la vida ritual y la continuidad de las sociedades. Otra vez regreso a la chica con la que tomé el curso. Cuando le preguntaron por qué tomaba el curso, ella dijo que quería saber más, ¿no? de los estilos de vida alternativos en la historia y cómo influían en esta. Yo sí me quedé como, ok, creo que te vas a llevar una terrible decepción. Sí, claro. Porque nunca van a ser ni muchos ni muy importantes. Sí, no. Y creo que los vas a encontrar si los encuentras. Y al ser minoría no van a tener una incidencia real en la... No, y si los encuentras van a estar supeditados a la vida ritual. Es como David Bowie, porque lo diferente siempre es... David Bowie que es que lo diferente es andrógino y a la mera hora tenía esposa antes, ¿no? O sea, un poco más fuerte en el sentido de que lo diferente o se aleja o sirve a un fin. Sí, claro. Sí, claro. No, me voy a expandir un poco, tal vez me salga del tema. Joseph Campbell habla mucho de eso, ¿no? La razón de los chamanes. Los chamanes eran lo distinto. Y no vivían, eran parte de la comunidad, pero no vivían en la comunidad. Que tenían un uso. Tenían un uso y tenían una función. Tenían un valor de uso, nada más. Pero no eran parte como tal de la comunidad. Yo supongo que las identidades alternativas antes funcionaban así. Ahorita no tienen una función como tal, son parte de. Justo. Lo cual es un estado completamente nuevo. Exactamente. Y ahí es donde precisamente radica la confusión. Porque, a ver, nos identificamos de cierta manera, el gobierno o el Estado dentro de las posibilidades que tiene, nos reconoce, nos da cierto reconocimiento, y entonces así de, bueno, ¿y ahora qué hago?
Porque al final de cuentas es muy, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero justo cuando el EZLN surge, pues la mayor demanda era el reconocimiento de las comunidades indígenas como parte de la nación. Y entonces, eran los 90s. Y eran los 90. Y entonces a alguien se le ocurre, oye, güey, ¿y si reformamos el artículo 2 constitucional y los integramos? Entonces ahí el EZLN perdió identidad. En el momento en el que precisamente institucionalizas, en este caso las identidades alternativas, se pierde cierta identidad y se pierde cierta inercia de lucha. Porque en cierto sentido, tras el reconocimiento del Estado y tras el reconocimiento institucional de tu comunidad, de tu identidad, pues el fuego tendría que apagarse, ¿estamos de acuerdo? Porque ya eres parte del sistema, el Leviatán ya te tragó. Bueno, ahí estás dando por hecho que el Leviatán cumple lo que promete, güey. Promete tragarte y te traga, a final de cuentas. O sea, no te dice cómo, ni bajo qué condiciones, pero te lo cumple. Y esta situación de la confusión, volvemos al punto, es donde precisamente radica mi mayor crítica. No hay claridad en los objetivos que tienen o quieren, ni cómo lo quieren. A ver, con esto, y quiero dejarlo bien claro, porque yo soy una persona que ustedes dos desgraciados fascistas me conocen, saben perfectamente que son temas a los que le entro desde una... Si tú eres grotescamente hiperprogre. Ajá. Sí. Incluso para mí. Y eso ya es mucho decir, ¿eh? Exactamente. Entonces, a ver, pero justo esta cuestión en la que, hay que decirlo, no se niega que se estén existiendo, que existan incluso. Eso no es el problema. El problema es que son tan diversos y son tan plurales que se pierden esas identidades dentro de ese cúmulo de pluralidades en las que navegan, ¿no? Esa madre se convierte en un ciclón en el que a final de cuentas todo se mezcla con todo y nada es absolutamente claro. Entonces, al momento de tratar de aterrizar estas identidades desde un punto de vista teórico, incluso abstracto, decir, soy esto por estas condiciones o por estas características, entonces me defino así de esta manera. Al momento en el que se lo explicas a una persona, digamos, común, ya no una institución, eso es distinto, dices, espérate, o sea, ¿cómo? Y empiezan a surgir las dudas, empiezan a surgir cierta resistencia al cambio. Pero si tú, como una identidad que conformas comunidad, no tienes esa capacidad de explicarte a ti mismo, estás para el perro. Y ahí es donde precisamente están cayendo. Han extralimitado su marco, que ya no saben ni qué son, ni cómo son, ni siquiera cómo explicarse a sí mismos. Y eso hay que señalarlo. Entonces, en algún momento supongo que regresarán al centro y tratarán de ponerse de acuerdo de nueva cuenta. Pero para eso todavía falta un buen ratote, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro. Y está canijo. Que yo les esté diciendo esto. No, sí, yo estoy sorprendido. Pensé que iba a haber más, o sea, pensé que iba a haber más ping pong, pero no. De hecho, creo que hasta me pareces un poco extremo de repente. Me sorprende. Pero mira, yo creo que otra vez, mi visión del futuro no es muy halagüeña, entonces yo creo que va a haber reacomodos particulares. Sí. Y vamos a tener que centrarnos en conceptos identitarios un poco menos fluidos. Sí. Definitivamente sí. Y que sean menos ríspidos a nivel social. También. Va a ser bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, creo que va a haber consecuencias negativas, pero creo que va a ser un mal necesario. Porque no va a haber tanto tiempo para estar otra vez decidiendo qué somos, cómo somos, a qué hora somos. Exactamente. O vas a poder ser, creo que hay... Perdón, pásale, vas. Dale. O sea, creo que hay cosas que ya no va a haber regresión en ciertas cosas. Sí, no. Pero creo que van a ser cosas que se van a dar por hecho y ya no van a ser preponderantes, porque ahorita son preponderantes. Sí, por supuesto. Pero son preponderantes y generan mucho desgaste social. Creo que va a haber como, ok, sí, ya, pero vete a trabajar. Produce algo, huevón. Ajá, creo que así va a ser. Sí.
Yo estoy de acuerdo también contigo. Al final de cuentas es eso. Pero a ver, entonces, pues ya. A ver, ya que. Yo creo que estamos demasiado de acuerdo. Ya que David tocó el tema, ¿para dónde va este pedo? ¿Qué futuro le ven? ¿Le ven futuro? Bueno, si me dan chance, ya somos cierre, ¿no? Sí. ¿Quieres Okay, cerrar? Bueno, no sé, si no quieren que se cierre, está bien, pero yo lo entendí así. Dale. A lo que voy es que creo que aquí voy a retomar lo que decían de los nacionalismos. Yo creo que no, yo creo que los nacionalismos van de vuelta. Sí. Yo también. Y van a ser nacionalismos fuertes. O sea, Sí. creo que lo que hemos visto hasta ahorita con Milei, con Trump, con en su momento Bolsonaro, con Andrés, ¿no? Porque Andrés también tiene un matiz nacionalista fuerte. Creo que esta es como la primera capa de pintura, la primera ola de los nuevos nacionalismos. Creo que los que vienen van a ser más fuertes y van a ser más duros. Y sobre todo cuando empiecen en Europa. En Europa porque son donde tienen más riesgo. Mira, la época Ucrania. Mira, mientras Alemania no le dé por invadir Polonia, no hay pedo. Mira, bueno, déjame acabo acá y me voy a Europa y ya nos seguimos. Y de aquí regresamos de lo individual a lo grupal, ¿no? Yo creo que nuestro nacionalismo va a ser distinto porque nos va a tener que integrar a Norteamérica. Sí, definitivamente. Entonces vamos a tener que hacer un chingo de maromas para poder justificar que somos parte de Norteamérica, pero va a ocurrir. Porque nuestro futuro en los... Pero número uno, no nos queda de otra. Punto número 2, hasta cierto punto nos conviene. No, sí, pero es como antitético a ser mexicano, ser norteamericano. Pero nuestro futuro, los próximos 50 años o más, está del lado de Norteamérica. Entonces ahí pero yo creo que en algún punto, porque por eso está Trump, está el asunto de que pues, la comunidad mexicoamericana ya está teniendo una capacidad importante de tener la solvencia de mover una elección presidencial en Estados Unidos. Creo que Sudamérica va a experimentar nacionalismos más estilo siglo XX. Por la crisis que les viene y que no estoy seguro de que Estados Unidos quiera o pueda contener. Yo creo que no quiere. Y creo que Europa va a experimentar nacionalismos al estilo del siglo XIX. Otra vez en el mundo posguerra Ucrania. Sí, que claro. Todavía no es seguro cómo va a estar, pero va a ocurrir. Ahora, ya hay redefiniciones identitarias que casi todos los países de Europa están cerrando fronteras. Sí. Hola, entonces, Alemania. Otra vez hola Alemania, hola Bélgica, hola Finlandia. Entonces, ese primer hijo de la posmodernidad que fue el multiculturalismo y que ya habíamos dado por zanjado y que nadie recordaba, ya va para atrás. Y eso me hace pensar que las otras identidades posmodernas también van para atrás en algún sentido. Y ahí es donde tiene sentido lo que han comentado Abraham en algún momento, el fin de la globalización como sistema de gobierno global. No tanto así, pero yo sí creo que hay una especie de contracción del cosmopolitanismo que creó la globalización. Okay. Porque aparte es la identidad de la no definición de ese ser individual, cosmopolita, lo que genera esta crisis, ¿no? Tenemos un saludo de Patricia Robles, no sé de quién sea conocido. Hola, Patricia. Hola. Saludos. Pero ¿qué más? Bueno, vamos a hablar de la globalización cuando hablemos de Bretton Woods. Sí. Claro. O sea, porque sí o sí se tiene que hablar de eso. Porque en algún sentido también Bretton Woods viene a ser lo que impulsa todo este multiculturalismo, toda la globalización. Pero ese es otro tema, espérate. Y está aparejado. Sí. Son procesos aparejados. No te adelantes. Tu conclusión, caballero. Pues yo estoy del lado de lo que dijo Choco. Yo creo que hay muchos matices en Europa porque no a todos les va a pegar de la misma forma y no todos están dispuestos a cerrarse y a aislarse como en el siglo XIX.
pero el punto es que en la medida en que no tengan la capacidad de sentarse como niños adultos a negociar sus diferencias, vamos a tener encontronazos y vamos a tener en mayor o menor medida nacionalismos recalcitrantes que pueden hacer mucho daño. Pero son daños en el ciclo de la historia y en lo poco que yo sé de ella, pues creo que hay como ciertos procesos hasta cierto punto naturales dentro del ciclo de la historia que se tienen que dar a fuerzas, porque las sociedades aprenden a putazos, ¿no? Y pues son daños colaterales necesarios. También. Ay. Me desconozco. Ciérrale, mi amigo. Me desconozco y me escupo a mí mismo. Andas bien negativo hoy, ¿eh? No es que ande negativo, pero a ver, me parece que es importante que quienes dentro de todo el pedo compartimos estas ideas tengamos la capacidad de ser críticos, ¿sabes? O sea, voy a ponerlo así, yo no voy a votar por Xóchitl solamente porque es Xóchitl, no voy a tragarme todo lo que me digan estas comunidades solo porque son distintas y porque conforman un cuerpo distinto a lo que generalmente conocemos. Creo que en este sentido sí es importante que primemos la necesidad de generar los espacios en los que podamos discutir y que también ellos puedan tener la oportunidad de explicarse a sí mismos, porque vuelvo al punto, están no necesariamente, o sea, es parte importante de, sí, es una característica. De hecho, el comunismo tiende a ser internacional, al menos en teoría es internacionalista. En teoría es internacionalista, en la práctica... En la práctica siempre es nacionalista, en la práctica siempre es nacionalista. En la práctica es ultranacionalista, pero en la teoría es internacionalista. Exactamente, es como si usted va, por ejemplo, a la farmacia a comprarse un osito de peluche y le dan una rana toda deformada, así es la teoría y la praxis. Traes unos ejemplos, pero bueno, síguele. Vamos al punto. Entonces hay que darles como esa oportunidad de tener ese espacio de que se puedan explicar a sí mismos, porque me parece que esa es en realidad la mayor problemática que tienen todas estas nuevas identidades. Surgen a cada momento nuevas identidades que tratan de explicarse dentro de ciertos contextos o tratan incluso de categorizarse de una forma, porque al final de cuentas, a mí me parece un oxímoron lo que están construyendo. ¿En qué sentido? Generas un cuerpo político en el que tu principal o uno de tus principales objetivos es el desconocimiento de la necesidad que tienen las estructuras estatales de etiquetarte y de ponerte dentro de ciertas situaciones. Pero al final de cuentas es algo que vas a tener que hacer tú de manera individual y después en comunidad para poder explicarte cuál es tu contexto, de dónde vienes, qué es lo que quieres. Esas etiquetas son necesarias por donde le busquen. Y esas nuevas estructuras que tienen dentro de esas nuevas comunidades no se han dado cuenta que a final de cuentas, perdón por la redundancia, terminan siendo igual de violentas que las que señalaban en algún momento. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que están conformando es el mismo monstruo, pero nada más pintado de rosita. Y ya. Y eso es lo preocupante, porque no solamente no me sé explicar, es como yo no me sé explicar tampoco mi comunidad, en cierto sentido, la comunidad con la que me identifico y he conformado, tampoco ha sabido hacerlo y tampoco ha sabido insertarse dentro de los contextos sociales, porque al final de cuentas es una sinergia. La institucionalización es eso, es una sinergia en el que las estructuras cambian para poder entonces, en ese sentido, tomar estas comunidades e integrarlas y con base en eso se generan nuevas dinámicas sociales. Pero como acá no se han sabido explicar todavía ni a ellos mismos, estas nuevas dinámicas sociales no se van a dar. Entonces, por eso el gobierno y las instituciones están dando tumbos, tratando de medio cambiar leyes de esta manera, de esta otra. Y ahí es donde quizá los discursos como los del Temach, o los de algunos otros tiktokeros, Ángel Flores, algunos otros cuates, encuentran eco. Porque es claro que si el gobierno no tiene esta capacidad, pero tampoco estas comunidades tienen esta capacidad y esta muy necesaria capacidad de explicarse para entender los contextos,
pues ahí es donde ese hueco se aprovecha y dices, bueno, pues alguien tiene que mínimamente tratar de... Y que aparte estas mismas comunidades agarran y quieren censurar y cancelar en vez de abrir al diálogo. Ese es otro punto. Hay que decirlo. La cultura de la cancelación no resuelve el problema. Y es algo que me parece que ya deberían de tener bien claro, ¿sabes? O sea, es más fácil que intentes no integrarte, pero sino dentro de tu misma comunidad intentes generar esas herramientas para que puedas entonces explicarte por qué existes y por qué es necesario que sigas existiendo y por qué es necesario que el Estado no solamente te reconozca, sino que te brinde protección para evitar entonces esto. Así es como entonces sí se podría resolver el problema. El asunto es que es a mediano y largo plazo y ellos tienen tanta prisa que no van a tener tiempo y no les interesa tener ese tiempo para generar esa nueva dinámica social. ¿Es cuánto? Y el problema es que eso va a terminar diluyendo toda la ideología. A final de cuentas. Bueno. En fin. Por lo demás, señores, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este su diverso e identitario espacio llamado Nostromo. Aquí hay de todo. Fascistas, muchachos sin agua, un güey a que le tiembla cada rato. Entonces, estamos cabrones. Sí. No. Cuídense mucho, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo la próxima. Esto fue Nostromo. Auf Wiedersehen.